Es tu gracia la que me rodea. Eres tú quien perdona mis pecados. Eres tú quien eres misericordioso cada día, Señor. Quiero alabarte, Señor. Tú eres mi Dios fiel. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Pongo delante de ti, Señor, nuestras familias, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Ministra sus mentes, ministra sus corazones. Aviva el don de Dios que hay en nosotros, Señor. Y aquellos que todavía no se han doblegado a ti, ni se han humillado a ti, ni han venido a ti. Señor, libéranos de todo espíritu antagonista, de todo espíritu de letardo espiritual, toda ceguera, toda, Señor amado, impedimento en lo espiritual, Señor. Tú tienes el poder para levantarles. Tú tienes el poder, Señor amado, para restaurarlos, para traerlos a ti, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos a perseverar y a permanecer en estos tiempos de oración, en estos tiempos de palabra, Señor. Ponemos el cansancio, la somnolencia que puede obstruirnos, Señor. Pero nuestro deseo es hablar contigo, alimentarnos de ti, de tu palabra, Señor amado. Ayúdanos. Tú eres el que pones el querer como el hacer. Señor, pero mira la intención del corazón, que sea un esfuerzo con sinceridad, aceptado por ti y no como una obra muerta, Señor. Gracias, porque cada mañana, Señor, tú preparas nuestro corazón para que la palabra sea escuchada y esta ministre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendice, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor. No olvide, cada vez que pueda, comparta esta bendición para que otros también puedan ser bendecidos. Entonces, la ley, en eso quedamos ayer, no puede alterar la promesa. La promesa que el Señor le hizo a Abraham fue primero que la ley que Dios le dio a Moisés. Y el apóstol Pablo nunca pretendió decir que la ley quedó abolida y que ya nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Déjeme decirle, la ley es parte de la gracia de Dios. Solo que la ley sola no hace lo que la gracia del Señor hizo al morir Cristo en la cruz del Calvario. Más bien, mejoremos. La ley fue, fue la preparación para que la promesa que el Señor le hizo a Abraham se cumpliese en todos nosotros. Gálatas 3, verso 15 al verso 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, y a su simiente, perdón. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después
no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, decíamos que esa palabra promesa se usa como unas 8 veces aquí en esta sesión en relación a la promesa que Dios le dio a Abraham de que todas las naciones de la tierra serán benditas. Mire lo que dice Génesis 12, verso 1 al verso 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12, verso 1 al verso 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa incluyó la justificación por la fe, todas también las bendiciones de la salvación. Es obvio que la promesa de Abraham a través de Cristo para nosotros, dada alrededor de 2000 años antes de Cristo, precedió por siglos a la ley de Moisés. Pues la ley de Moisés eh, no fue dada antes de la promesa, sino después de la promesa. Los judaizantes insinuaron que la promesa original fue cambiada cuando llegó la ley, pero Pablo les refuta y les dice, no, señores, así no fue. Para empezar, una vez hecho un convenio entre dos personas, no puede una tercera persona cambiarlo. Los únicos que pueden cambiar un convenio o un pacto original son las personas que hicieron el convenio. Y si eso sucede, pues es algo ilegal que una persona, otra tercera persona, le añada o le quite algo a un pacto que ya fue confirmado entre dos personas. Ahora, si esa es la regla entre los hombres pecadores, ¿cuánto más se aplica a un Dios justo y santo? Quiero que notemos algo muy importante en esta mañana. Abraham no hizo un pacto con Dios, sino Dios hizo un pacto con Abraham. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en nuestros días o en nuestros tiempos se levantan muchos movimientos que enseñan que los hombres deben pactar con Dios. Entonces, pacte con Dios y casi siempre usan los pactos con dinero. De tanto y Dios le dará tanto. Venga, vamos a mirar los principios. El hombre no puede pactar con Dios porque el hombre no le puede cumplir a Dios. El que pacta con nosotros es Dios. Él es el que pacta con nosotros. Pero nosotros no podemos pactar con Él porque nosotros no vamos a cumplirle, aunque usted quisiera. Entonces, si a usted le gustan los pactos o pactar, le invito a que estudie todos los pactos que Dios ha hecho con nosotros los hombres. ¿Para qué? Para que usted se fortalezca en fe
y vea que tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas y que cumple sus pactos. Pues, entonces decimos que Abraham no hizo un pacto con Dios, sino que Dios hizo un pacto con Abraham. Dios no le puso a Abraham ninguna condición. De hecho, cuando este pacto fue realizado, porque lo vamos a leer, cuando este pacto fue realizado o fue ratificado, Abraham estaba dormido. Y vamos a ir a Génesis 15 y quiero que pongan mucha atención. Le voy a dar tiempo que busque su Biblia, subraye como pueda. Solo los que van manejando no vayan a hacer eso. Génesis 15 dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el Señor lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dijo, e hizo esto y lo otro y le fue contado. No, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan en el capítulo 12, los primeros versículos? Sal de tu tierra y de tu parentela a la casa. Ok, entonces ahí dice, yo fui quien te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Pongan atención. Una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los caneos,
y los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas y los amorreos, los cananeos, los quereceos y los jebuseos. En ese tiempo, cuando unas personas hacían un pacto, pues hacían algo como esto, ¿no? Cogían un animal, lo desangraban y cada uno pasaba por en medio de esa sangre para decir, si no cumplo el pacto, que la sangre de esta sangre derramada caiga sobre mí. Pues, ¿cómo le parece que Abraham vio al Señor hacer el pacto? Vio pasar por encima de la sangre. Y el Señor pactó y le dijo a Abraham, haré esto, haré esto, haré esto, haré esto, haré esto, haré esto, y te daré esta tierra. Pero Abraham no pasó por encima, porque el Señor no le dijo, si usted lee, no le dijo, si tú haces esto, si tú haces lo otro, si haces lo otro, yo haré esto. No, no le dijo eso. Le dijo, soy yo el que voy a pactar con ustedes. Y a eso le llamamos un pacto de gracia. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se puso sobre sus hombros el pecado nuestro y derramó su sangre. Y es su sangre sobre nosotros los que hacen vivo ese pacto, el pacto que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Él ahora nos llama justos. Es decir, Dios hizo promesas a Abraham, pero Abraham no le hizo ninguna promesa a Dios. Yo no le puedo prometer nada al Señor. Yo no puedo decirle, Señor, si tú me haces esto, yo le hago lo otro. Señor, yo prometo que si usted me sana, mejor dicho, yo entrego mi vida totalmente. Yo no puedo prometerle nada, porque nosotros los hombres no tenemos capacidad para cumplir promesas. Por eso la ley, nadie podía decir yo la cumplo, porque no tiene la capacidad. Pero entonces, ¿quién sí cumplió? Cristo Jesús. ¿Quién sí lo hizo? El mismo Padre de gracia. Eso no quiere decir que soy salvo, siempre salvo y que hago con mi vida lo que quiero. No, es que cuando le entrego mi vida a Él, Él viene sobre mi corazón, sobre mi vida, sobre mi mente y Él mismo empieza a hacer en mí el querer como el hacer, su buena voluntad. Pero Pablo no solamente revela esto, sino revela otra verdad maravillosa. Dios hizo esa promesa. No solo a Abraham, sino también a Cristo. Dijo, y a tu simiente. ¿Y cuál era su simiente? Cristo Jesús. Vuélvase a Gálatas capítulo 3, verso 16, por favor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y yo les decía el domingo a los hermanos, a veces uno se toma esas bendiciones para uno, ¿cierto? El que me bendiga será bendito, el que me maldiga será maldito. Bueno, sí, hay algunas cosas que nos podemos agarrar de esas bendiciones y se cumplen en mí. Pero esas fueron bendiciones o promesas hechas a Abraham, pero a su simiente que es Cristo, no como si fuera mucho, sino a Cristo. Y el que está en Cristo puede disfrutar de esas bendiciones, pero fuera de Cristo no. Es en Cristo. El concepto bíblico de la simiente se va hasta Génesis 3:15. Después de la caída del hombre, Dios declara que había un conflicto en el mundo entre la simiente de Satanás, los hijos de este siglo, y la simiente de la mujer, los hijos de Dios. Las escrituras muestran ese conflicto.
empezando con Caín y Abel. Déjeme ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 al verso 12. Y en esto, dice la Escritura, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ve? No hay más hijos de Dios o hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es una batalla desde el comienzo. Israelita contra las naciones. Juan el Bautista y Cristo contra los fariseos. El verdadero creyente contra los falsos. La meta de Satanás en el Antiguo Testamento era impedir que la simiente, o sea, que Cristo naciera en el mundo, porque él sabía que el Hijo de Dios lo heriría en la cabeza. Al fin y al cabo, Dios hizo este pacto de la promesa con Abraham por medio de Cristo. Así que las únicas dos personas que pudiesen cambiar es ese pacto, el único que puede cambiarlo es el Padre y es Dios Hijo. Por eso Él siempre dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y nosotros podemos confiar que el Señor no va a cambiar. Aunque el mundo cambie, aunque los sistemas cambien, el Señor no cambia. Y alguna vez alguien me dijo, pastor, usted ya tiene que modernizarse, pastor, usted predica lo mismo de hace 20 años. Es que no hay otro evangelio, no hay otro. Usted quiere que yo le cambie el evangelio, no, no hay otro evangelio. El mundo cambia, pero Dios no. Moisés no pudo alterar ese pacto. Es decir, no le pudo añadir ni quitar nada. Pero los judaizantes sí querían añadirle a la gracia de Dios como si se pudiese añadir algo a ese pacto. E inclusive quisieron anular esas promesas, pero no tenían ningún derecho de hacerlo, ya que no fueron las personas que hicieron el pacto original. Fue Dios el que hizo el pacto. La ley, alabado el nombre de Dios, no puede añadirle nada al pacto de la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vaya a Gálatas 3, verso 19 al verso 20. Gálatas 3, verso 19 y 20 dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y aquí en este pasaje vamos a ver algo interesante. La pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la ley?
Y dice que fue añadida o fue puesta a causa de las transgresiones, a causa del pecado, para mostrarle la condición de pecado a cada persona. Y dice, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa. ¿A quién le fue hecha la promesa? ¿De qué promesa estamos hablando? De lo que empezó en Génesis 3:15, de lo que sigue en Génesis 12, versículo 1 y versículo 2. Y esa promesa fue ordenada por medio, perdón, y esa ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí. El relato de la entrega de la ley es impresionante. Hubo truenos, hubo relámpagos. La gente, incluso Moisés, tenía temor, temblaba. Pero aquí hay unos detalles. Hebreos 12, verso 18 al verso 21. Y dice, ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba de la cual los que oyeron rogaron que no les hablasen más, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada como dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa entrega de esas leyes fue un evento dramático en comparación con la entrega del pacto a Abraham. Y claro está, los judaizantes estaban impresionados con los truenos, con el fuego, con todo eso que pasó en ese monte. Pero Pablo señala que las leyes, alabado el nombre del Señor, nunca serán mayores que la promesa. ¿Por qué? Porque la ley fue temporal, la ley fue añadida hasta que viniese la simiente. Es obvio que una ley temporal no puede ser mayor a un pacto permanente. Al leer el pacto de Dios con Abraham, no se encuentra ningún condicional en sus palabras. Nada fue condicionado, sino todo fue por la fe, por creer, por gracia. En cambio, las bendiciones de la ley dependían del cumplimiento de ciertas condiciones. Además, la ley tuvo un límite. Con la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo cumplió la ley y todas sus demandas se cumplieron en Cristo. Alabado el nombre del Señor. Y ahora usted y yo somos llamados justos por la fe en Cristo Jesús. Mire por favor lo que dice y déjeme leer estos dos pasajes y terminamos por hoy. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora pues, Romanos 8, versículo 1 al 4 dice, Romanos 8, verso 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de la carne dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted y yo estamos en Cristo y en Cristo cumplimos toda la ley, porque ahora no soy yo, es Cristo en mí. Y ahora vivo por la fe en la gracia del Hijo de Dios. Padre, gracias por esta mañana y por cada familia aquí representada, por cada hombre y mujer. Bendícelos, bendícelos este fin de semana, guárdalos, protégelos, Señor. Y dales ese querer como el hacer, que nadie se quede en casa este fin de semana, que yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, que ellos desde ya dispongan su corazón para ir a adorarte y exaltarte, pero que disfruten de lo que es vivir en la fe, en la gracia, en el milagro de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo les bendigo, feliz fin de semana, nos vemos el lunes si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.